Primera Tesalonicenses 5:21. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Así como estamos de pie, inclinamos el rostro. Bendito Dios, Padre, gracias por ayudarnos hasta el día de hoy. Y te pedimos que tú nos abras el entendimiento, Señor. A veces el buen trabajo, el buen negocio, el buen puesto, a veces el mucho estudio, o a veces el amar más a la familia que a Dios, o a veces el amor a sí mismo, impide un acercamiento y un servir a Dios a como Dios quiere. Pero ayúdanos, mi Dios, por favor, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, mi Dios. ¿Es un pecado tener casa? ¿Es un pecado tener negocio? ¿Es pecado tener una empresa? ¿Es pecado estudiar? No. Es pecado cuando tú le das el primer lugar a cualquier cosa y no se la das a Dios. En este caso, aquí Dios no me prohíbe leer libros, meterme a internet, averiguar, investigar. No está prohibido. Aquí me está diciendo, examínalo todo. Nada más que si no hay una buena cimentación dentro de tu vida, si eres una persona que solamente tiene enseñanzas de mamá, de papá o de la religión, pero que no estás bien cimentado en lo que es las Escrituras, nunca podrás retener lo bueno. Y dicen, ya me confundí, hermano. Ya no sé ni qué es de Dios ni qué no es de Dios. Si no tienes una lectura, si no eres un hombre de oración, si no eres un hombre de ayuno, si no eres un hombre que le tienes entregado totalmente tu vida a Dios, vas a quedar confundido. Entonces, ¿es un pecado investigar? Para nada. Tú tienes que darte cuenta que lo que se predica, investigar si es verdad. Claro, es normal. Amén. ¿Qué te dijera yo si el hombre desciende del mono? Lo enseñan en las escuelas, lo enseñan en las primarias, secundarias, prepas, bachilleratos, en todo lugar lo enseña, a un nivel mundial. El hombre desciende del mono. Según Darwin, algún día va a aparecer el eslabón perdido, donde se va a comprobar que el hombre sí verdaderamente desciende del mono. Y excavaciones, buscando el eslabón perdido, lo que une lo que es el hombre y lo que es los animales. Y la gente lo cree. A mí me está diciendo que yo lo examine todo. Pero, qué vergüenza no saber discernir la verdad. Cuando a todo le dices, amén. Cuando a todo le dices, así es. Y no es así. Me está diciendo que yo lo examine todo. Al leer los libros de primaria, secundaria, prepa, etcétera, tengo que lograr discernir si lo que me enseñan es verdad o no es verdad. ¿Cuántos creemos que el hombre desciende del mono? Posiblemente aquí no. Pero la ciencia está viendo cuál es el ADN del mono, está viendo cuál es el ADN del hombre, y han llegado a la conclusión que tanto el mono como el hombre tienen un 98% de parecido. Bueno, eso es lo que dice la ciencia. Y están que se agarran más. Y si el hombre desciende del mono, y te lo siembra, y te lo dicen, y te lo vuelven a decir, de tal manera que en muchos entra la duda, y lo empiezan a medio creer. Pero a lo que yo voy, yo le diría a los científicos, si el hombre desciende del mono, ¿cuánta gente que necesita un riñón? ¿Cuánta gente que necesita un trasplante de corazón? ¿Cuánta gente que necesita sangre? ¿Por qué no se lo quitan a los monos? Pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque no es igual. El del mono es del mono y el del hombre es del hombre. No es compatible. Entonces no es igual. A mí en lo personal me gusta investigar. No me gusta que me engañen. Eso es en lo que es Darwin, lo que es la evolución. En lo que es en lo espiritual, no soporto cuando escucho que alguien está hablando una mentira. Se levantan los católicos y dicen, el cuerpo del apóstol Pedro está bajo la Basílica de Roma. Te pones a investigar. ¿Pedro fue a Roma?
Y Pedro no fue a Roma. Entonces lo que tratan las religiones es que el sepulcro del apóstol Pedro está bajo la basílica de Roma. Eso quiere dar a entender que es el primer papa. Y para todos los que son católicos, el apóstol Pedro es el primer papa, porque allí en la basílica de San Pedro se construyó el sepulcro del apóstol Pedro. Y la gente sigue con esa mentira, sigue creyéndolo. Y tú dile que no es cierto a un católico y se van a molestar. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No, la Biblia no se interpreta como nosotros querramos. La Biblia se interpreta conforme a la voluntad de Dios. Y la Biblia se interpreta con textos uniéndose con otros textos. Así concuerda. La Biblia no choca. Desde que la Biblia choque es que no se está entendiendo a como Dios quiere. Y de una vez nos dice, ¿no? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es para interpretación privada. Yo la interpreto de esta manera, otro la interpreta de otra manera, y otro la interpreta de otra manera, de tal manera que por eso hay cientos de religiones. En una ocasión yo platicaba con un pastor y le explicaba yo de la segunda venida de Cristo. Y un pleito porque le decía yo que la segunda venida de Cristo viene después de una tribulación. Choques. No hay el entendimiento. Hay mucho problema. Cada quien lo interpreta conforme a su mentalidad. Te voy a hablar de esto porque yo sé que muchos se meten a internet a buscar predicaciones. Vuelvo a repetir, ¿es un pecado? No. Meterse a internet, agarrar libros, no es un pecado. El problema es que si no tienes una buena cimentación, te van a desviar. Y luego vas a decir, ahora sí terminé peor. Al meterse a internet, va a salir una pantallita que te hace así. Aprende el hebreo. Y después, identifica tu personalidad. Ingresa tu apellido y te diremos de dónde perteneces. Ingresas tu apellido y te sale allá. Tu nombre desciende de los judíos. Y como que das un suspiro, soy judío. ¿Ves cómo te engañan? Soy Medina. Soy judío. Ya te lavaron el cráneo. Ya te manipularon. Ya te convencieron. ¿Por qué? Porque como ya te dijeron que eres descendiente de los judíos, no solamente te vas a meter, a ingresar, a inscribir en una escuela para aprender hebreo, sino que visita una sinagoga judía. Y te dan las direcciones. ¿Dónde vives? En tal lugar. Bueno, en tal calle y en tal lugar, allá hay una sinagoga judía. Tú eres judío y tienes que congregarte en una sinagoga judía. Y aunque tú no lo creas, te manipulan y cuando tú te das cuenta, ya estás entrando en una sinagoga judía. Digo, ¿es pecado? Sí, porque ya te desviaste. ¿Cómo dice el texto bíblico? Escudriñarlo todo. Pero no te dice que te dejes convencer. Escudriñadlo todo y retened lo bueno. Pero en este caso, como no es un hombre de Dios, no está agarrado a como Dios quiere, rapidito se dejó convencer. Ahora es judío. Y ahora es de la sinagoga mesiánica. Ya lo convencieron. Son grupos que están creciendo a nivel mundial. Vamos a ver. Hay judíos mesiánicos sinceros y hay judíos mesiánicos engañados. Bueno, los judíos mesiánicos engañados enseñan a sus seguidores que no debes pronunciar el nombre de Jesús. ¿Cómo? ¿Será posible que te enseñen esto los judíos? Sí. No debes pronunciar Jesús, Cristo, Jehová, y que María no era virgen, sino solamente una joven. Al meterte a la sinagoga, te van convenciendo a que tienes que guardar los mandamientos de la Torá.
los 5 libros de Moisés, que se le llama el Pentateuco, e inclusive los que ya se meten más a fondo, se les obliga a circuncidarse, a guardar el sábado, y vuelven otra vez las costumbres, vuelve otra vez. Lo que Cristo ya hizo a un lado, lo vuelven a meter otra vez. ¿Quiénes? Los judíos mesiánicos engañados. Otro. Los judíos mesiánicos engañados son los que te manipulan para aprender el hebreo. Según ellos, debes pronunciar todo en hebreo, porque es la lengua del pueblo de Dios. Esa Biblia que tú tienes, Reina Valera 1960, va a acabar en el bote de basura, porque ya no te va a servir. Donde te van a enseñar a cómo cumplir los mandamientos que están en la ley. Los judíos engañados son los que dicen que el nombre verdadero de Jesús es Joshua. El de Cristo es Mesías. No se debe pronunciar Jehová, sino Yahvé o Yahweh. Y que María es una joven, pero no es virgen. Ahí te van enseñando qué es lo que debes de pronunciar y qué es lo que no debes de pronunciar. Los judíos mesiánicos engañados dicen que el griego es una lengua pagana. No debes ni siquiera pronunciarlo. Vamos a analizar. De Adán a Abraham hay 2000 años aproximadamente. Pregunto, ¿se hablaba el hebreo? Y te das cuenta que no, ni siquiera existía. Allí en Génesis 14:13 dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham. Y allí utiliza la palabra el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Tú lees los 14 capítulos anteriores, no aparece ningún hebreo. Esta es la primera vez que habla de que Abraham el hebreo. Y de Adán a Abraham hay 2000 años aproximadamente. Alguien dice, es que Dios desde el principio es puro hebreo. ¿No es cierto eso? A los 2000 años se le comenzó a hablar a Abraham el hebreo. Pero vamos a ver por qué le llamaron el hebreo. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, Abraham no hablaba el hebreo, sino que hablaba el sumerio o el acanio. El hebreo no era un idioma, sino un sobrenombre o apodo a los que cruzaban el río Éufrates. Vamos a entender esto. Alguien atravesaba el río Éufrates y le decían, ahí viene un hebreo. Es como cuando vemos a un blanco güerito, ahí viene un gringo. Al decirle gringo, es un sobrenombre que se le pone a las personas. A los de Estados Unidos, donde tú lo veas, es un gringo. ¿Qué significa gringo? Go, venir, green, verde. Ahí viene un verde. Un gringo, ahí viene un gringo. Pero ya se les quedó así. Cuando Abraham viene de Ur de los Caldeos, dicen Abraham el hebreo. ¿Por qué le llaman a Abraham el hebreo? Porque cruzó el río Éufrates y todos los que cruzan el río Éufrates se le llama el hebreo o los hebreos. El hebreo no era un idioma, sino un sobrenombre o apodo. El significado de la palabra hebreo es el que viene del otro lado del río. Ahora, cuando los israelitas conquistaron Canaán, se hablaba el palio hebreo o cananeo, que tenían 22 consonantes. Luego los israelitas, ya estando ya allí en la tierra prometida, adoptan lo que se le llama el hebreo arameizado, el hebreo arameo, que se convierte en su lengua. 3 siglos antes de Cristo, el griego es la lengua universal. Aún en Egipto se hablaba el griego. Pues Alejandro el Grande no solamente conquistaba, sino imponía la cultura griega. Eso quiere dar a entender
que 3 siglos antes de Cristo, la lengua era el griego. Pero te voy a explicar esto porque está un poco confuso. Digo confuso para los que no lo pueden entender con claridad. Vamos a hablar de México, para entenderlo. Vinieron los españoles, y en esta tierra se hablaba la maya. Pero vinieron los españoles e impusieron el lenguaje español. Eso quiere dar a entender que sí se habla la maya, pero se habla más el español. Luego de los españoles, vamos a suponer, vienen los americanos y toman posesión de México. Entonces, esta cultura ya habla maya, habla español y habla también inglés. Es exactamente lo que estaba pasando en Israel. Los llevaron cautivos a Babilonia y al regresar a los 70 años, los hijos dejaron hablar el hebreo. Que sí se hablaba el hebreo, como la maya, ya son muy pocos. Se hablaba más el arameo galilaico. Y también se hablaba el griego. 3 idiomas. ¿Se hablaba hebreo? Sí. ¿Se hablaba el arameo? Sí, también. ¿Se hablaba el griego? También se hablaba. Por eso es que Mel Gibson quiso representar esa película de tal manera que sea original, lo hizo en arameo, no lo hizo en hebreo. En los tiempos de Jesucristo se hablaba muy poco el hebreo. Se hablaba poco también el arameo galilaico. Y lo que más se hablaba era el griego colineo. Jesucristo es posible que conociera el hebreo. Es posible que conociera el arameo, pues era la lengua materna en ese entonces. Pero hoy te voy a decir un punto. En las sinagogas judías se hablaba el griego, y no el arameo ni el hebreo, y se usaba la Septuaginta griega. Vamos a ver Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. La pregunta es, cuando Cristo empieza a leer, ¿lo leyó en hebreo? Y te das cuenta que la escritura que tenía Jesús en las manos era la Septuaginta griega. Inclusive en las sinagogas judías se hablaba el griego y no el arameo ni el hebreo, porque ya se usaba la Septuaginta griega. ¿Por qué te hablo de todo esto? Para quitarle a que los judíos el hebreo es a como se debe de hablar. Y no es así. Ahí te voy a decir otra verdad, como para que la comprendas. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y comprobado, 25 libros se escribieron en griego. 1, Mateo. Y posiblemente el libro de Hebreos se escribió no en hebreo, se escribió en arameo. Eso quiere dar a entender que ninguno de los 27 libros, los originales, fueron escritos en hebreo. Del griego se tradujo al hebreo y no del hebreo al griego. ¿Por qué te digo esto? Porque Pablo, cuando escribía las cartas, no escribía Joshua, porque Pablo no escribió en hebreo. Pablo escribió en griego. Y Pablo cuando escribía ponía Jesús cuando se refería a Jesús, que pronunciado, o ya latinalizado, traducido al español, se llama Jesús. Pero que alguien me diga, es que el nombre correcto de Jesús es Joshua. No, discúlpame. El nombre correcto de Jesús es Jesús. De Cristo es Cristo, no Mesías.
está perfectamente bien pronunciado porque los 25 libros se escribieron en griego, no en hebreo. Y del griego se transliteró o se tradujo al hebreo, y no del hebreo al griego como dicen ellos. Pues Dios te bendiga, Dios te ayude y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Padre, gracias. No estamos en contra de los judíos. Tampoco estamos en contra del lenguaje hebreo. Estamos en contra de la vanagloria de los que quieren judaizar a los gentiles. Yo te ruego todo el entendimiento. Capacítanos. Y capacita a todo aquel, Padre mío, que tiene una Biblia en las manos. Porque es terrible que te engañen. Ayúdanos, mi Dios. Y muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios.